Aquí inicia la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Jueves 29 de abril, año 2021. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Tu apellido coincide con el momento, ¿verdad? Con el día. Con la hora, con el día. Sí, bueno, pues aquí estamos para un nuevo programa hoy de jueves de salud mental en la receta de la Z. Y hoy vamos a continuar con ese tema tan amplio y yo diría que de tanta incidencia como es la ansiedad y los distintos tipos de trastornos de ansiedad. Hoy vamos a tocar, en el programa anterior, hablamos del trastorno de ansiedad generalizada y hoy el tema que traemos son los trastornos de pánico y vamos a hablar hoy de la diferencia entre un trastorno de pánico y un ataque de pánico y los distintos trastornos de pánico que hay, cómo se manejan. O sea, hoy vamos a tratar porque a veces uno generaliza eso como si fuese todo lo mismo, no, pero no es lo mismo. Hoy con la doctora Marisol Taveras, que espero que lo salude, abarcaremos ampliamente ese tema. Adelante, doctora Taveras. Saludos, buenos días para todos los que están presentes cada jueves en este programa que preparamos para ustedes sobre salud mental. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, doctora. Vargas. Sí, la semana pasada iniciamos todo un programa con temas relacionados a la ansiedad, recordando que la ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y físicos, o sea, tanto psíquicos, o sea, somático es en el cuerpo que se presentan síntomas y también a nivel de nuestra psiquis. Y una de las cosas que el doctor Vargas mencionaba era que un común denominador que tiene los trastornos de ansiedad es el miedo, ¿verdad? Entonces, uno de los tipos de ansiedad que en el día de hoy pretendemos desarrollar es justamente los trastornos de ansiedad del tipo trastorno de pánico o de angustia, ¿verdad? Y esperando que podamos hablar de él y que puedan, sobre todo, la idea es que puedan identificar si las personas que nos escuchan en algún momento han sentido síntomas que identifiquen que es un trastorno de pánico o si en este momento están cursando con él y que puedan, sobre todo, pues buscar la ayuda y la atención para que se resuelva, porque definitivamente se resuelven este tipo de trastorno. Sí, muy bien. Doctora Taveras, Roberto, ustedes saben que hay estadísticas que dicen que el 95% de la población ha tenido alguna vez algún ataque de pánico y que una persona normal que no sufra de trastorno de ansiedad puede tener en un momento dado un ataque de pánico y la cifra es muy alta, un 95%. Por eso es que vamos a hablar de ese ataque de pánico que una persona puede sentir ante el peligro. O sea, si nosotros tres estamos aquí y ahora hubiese un peligro cualquiera, un fenómeno natural, Dios nos libre, un temblor de tierra, un asalto, un fuego, entonces ante esa situación uno puede sentir miedo, preocupación, el latido del corazón aumenta, sudoración, dolor de cabeza, hay gente que se desmayan, que se marean, alguna gente pierde el control de los esfínteres, etcétera, etcétera. Eso le pasa a cualquiera, pero hay un ataque de pánico que es el inesperado, que es una persona que está sana, que no sufre de nada, no tiene ninguna enfermedad y de buenas a primeras, como decimos nosotros por ahí,
le llega un ataque de pánico. Entonces vamos a aclarar bien qué es ese ataque de pánico, pero hay uno que es situacional, que es que ante determinada, en lugares específicos, en situaciones específicas, esa persona puede tener un ataque de ansiedad, y ese situacional es el que se llama fobia social. El estudiante ante un examen, o el estudiante que tiene que pararse a exponer, o hablar en público. Es muy frecuente que al hablar en público muchas personas sienten esa situación. Tenemos que ver la diferencia entre el miedo normal o la ansiedad normal por un examen o por hablar en público, y lo que sería ya un ataque de pánico o una fobia social o una agorafobia. Entonces, fíjate cuántas cosas hay que son diferentes, que de eso se trata el programa hoy. De que ¿Cómo entonces definiríamos el pánico, doctor? Sí. El pánico, la doctora Tavera lo decía, Chavo, que no cunda. Sí, que no panda. Sí, me encantaba esa parte de Chavo. Yo a veces en forma de broma la uso. Él decía que no panda el cúnico, era que no cunda el pánico. De la forma siempre, todo al revés. La siempre genial de Chespirito. Pero siempre tenía un sentido lógico y estudiado, o sea, era una educativo. forma de llevar, educar a las personas con eso. Muchas frases que él utilizaba, de hecho, se aprovechan de mi nobleza, y hay gente que sí se aprovecha de la nobleza, de la bondad del otro. Se aprovechan. Pero entonces, ¿cómo definimos el pánico, doctor? Sí, la doctora decía que el pánico es una de las formas de la ansiedad, y que lo que hay común entre todos los tipos de ansiedad es el miedo. Y el miedo con la preocupación. Entonces, dentro todos los tipos de ansiedad que vamos a hablar, ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, trastorno por estrés postraumático, todos son tipos de ansiedad. Es común el miedo. Pues entonces, una persona que tiene un ataque de pánico lo que siente es miedo. Pero es importante esto. Es ese miedo que se acompaña de una sensación de que la persona pierde el control y de que viene algo irremediable, algo inevitable. Inminente. La persona siente que va a morir en ese instante, o que se va a volver loco, porque muchas veces la persona cree que se va a volver loco, y eso es importante porque el ataque de pánico es algo que dura entre 10 y 20 minutos, vamos a decir promedio 15 minutos, estadísticamente son unos 15 minutos, y eso va a pasar. Es importante saber eso, porque cuando vamos a manejar a alguien con un ataque de pánico, una de las cosas que no tenemos que tratar de entender ni psicoanalizar eso. Sí le debemos decir a la persona que eso va a pasar, y va a pasar. Sí. Óyeme, nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico. No. De un ataque de pánico no se muere una gente. El que se muere es por un trastorno cardiovascular, por un infarto. Y la gente, cuando tiene los síntomas del ataque de pánico, como hay una sensación, el corazón le está latiendo rápidamente, tú sudas, te da mareo, y a veces no es así, pero tú tienes la percepción de que te vas a desmayar, que te vas a caer. Todos esos síntomas físicos que vienen acompañados de ese miedo, entonces, cuando tú tienes esa sensación de peligro, de muerte o de locura, entonces eso es lo que se llama el ataque de pánico. Incluso hay algunas personas que sienten como que salen de su cuerpo y que no están, o sea, es como un tipo de despersonalizarse dentro de la ansiedad que tienen, y se manifiestan de esa manera, sienten como que su cuerpo sale de sí, y eso no es psicótico, sino que es parte de la misma ansiedad. Claro. El doctor señala el ataque y el pánico en sí. Algunos daños sociales puede causar esto de vivir en pánico. Sí. Por supuesto. Entonces ahí viene lo que tú decías, Roberto.
Cuando a una persona le puede dar un ataque de pánico y a cualquiera le puede dar, tú te ves en una multitud y se da una situación y esa multitud, ese cansancio, ese agotamiento, el hambre, la deshidratación, esa situación hace que tú tengas un ataque de pánico. Entonces, si eso te dio y tú sabes que te dio por las circunstancias internas y externas, eso se queda ahí. Pero si a la persona le repite y le da 3 veces, al menos en un mes, 3 veces, entonces esa persona siempre está asustado esperando que le dé. Entonces, cuando una persona le dio más de 3 ataques de pánico y ahora tiene el miedo de que le vuelva a dar, se llama ya trastorno de pánico. O sea, fíjate, el ataque de pánico es una vez, pero el trastorno de pánico son muchas veces y eso se convierte en un trastorno de ansiedad porque tú vives con miedo a que eso te dé y preocupado porque te va a dar. ¿Qué es la ansiedad? Es miedo y preocupación acompañada de otros síntomas. Entonces, ya ataque de pánico cualquiera de nosotros puede tenerlo. Y los amigos oyentes. Pero ya el trastorno de pánico sí es un problema que merece un tratamiento y que la persona debe ya buscar la ayuda de un psiquiatra o psicólogo. Por eso el término de trastorno. Usted quizás se va a reír de lo que voy a decir. Entonces, a un famoso narrador dominicano parece ser que vive en pánico porque él espera de que se va a poner malo. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z.